Bienvenidos de nuevo a mi cocina. Pasen, por favor. No se queden en el umbral. Aquí, el frío es parte del servicio. Hoy tenemos una pieza interesante sobre la mesa de trabajo, ¿saben? El arte de curar la carne es una de las disciplinas más nobles y antiguas. Se trata de paciencia. Se trata de extraer la humedad, de deshidratar la vida hasta que solo queda la fibra, la sal y el sabor concentrado. Es una forma de detener el tiempo, de evitar la putrefacción natural de la carne sin vida. Pero a veces, en ese proceso de secado, no solo preservamos el músculo. A veces, lo que se queda atrapado entre las fibras es algo mucho más indigesto. La historia que nos envía nuestro suscriptor de esta noche tiene una textura correosa. Al principio parece un corte magro, una anécdota familiar sobre herencias y tradiciones culinarias. Pero les advierto, a medida que profundicemos en el tejido, encontrarán nervios duros y un regusto metálico que se les quedará pegado al paladar por días. Es una historia sobre la devoción, sobre el hambre y sobre esos ingredientes secretos que nunca, bajo ninguna circunstancia, deberían figurar en ningún menú. ¿Tienen el estómago vacío? Bien, porque es probable que después de esto no quieran volver a llenarlo en mucho tiempo. Afilen sus cuchillos, que vamos a empezar el corte. Hola, deshuesador. Te escribo esto con las manos temblando un poco, aunque ya han pasado meses desde que cerré el negocio. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay olores que se te quedan tatuados en la nariz, como si la grasa rancia se hubiera metido en tus propios poros. Necesito contar esto, porque todos en el pueblo siguen preguntando por ella. Siguen preguntando por la asesina de la abuela Elena. Y yo ya no sé qué excusa inventar para no decirles la verdad. Crecí en un pueblo que vive del turismo de fin de semana. Ya sabes, de esos lugares con calles empedradas, techos de teja y aire limpio que la gente de la ciudad busca para olvidar su estrés. Mi abuela, Elena, era una institución allí. No era rica, pero tenía algo mejor que el dinero. Tenía una receta. Su carne seca, su cecina, era legendaria. Recuerdo verla desde que yo era un niño, sentada en el porche trasero, con esas manos grandes y venosas, frotando sal de grano y una mezcla de chiles secos sobre las tiras de carne cruda. Tenía una técnica hipnótica, no usaba guantes, decía que la carne necesitaba sentir el calor de la mano para rendirse y ablandarse. Los turistas hacían fila los domingos, pagaban precios exorbitantes por una bolsa de 100 gramos, y no los culpo. La carne tenía un color rojo oscuro, casi granate, y un sabor intenso. Era salada, sí, pero tenía un fondo dulce, ahumado, una textura que se deshacía en la boca si la chupabas lo suficiente. Yo me crié comiendo eso. Era mi merienda al volver de la escuela. Era el premio si sacaba buenas notas. «Come, mijo», me decía ella, sonriendo con esa dentadura perfecta que siempre me pareció demasiado blanca para su edad. «Eso te va a hacer fuerte. Es pura proteína. Carne magra sin cochinadas». El negocio funcionaba solo. Ella se encargaba de todo: la compra de la materia prima, el marinado, el secado y la venta. Yo solo ayudaba a empacar y a cobrar. Nunca me dejó entrar al proceso de producción. «El cobertizo es mi santuario, Luis», me advertía siempre que me acercaba demasiado a la vieja cabaña de madera que estaba al fondo del patio, separada de la casa por un jardín de hierbas altas.
El secreto está en el aire de allá adentro. Si entras y dejas la puerta abierta, se arruina la humedad, se echa a perder la magia. Yo respetaba eso. Para mí, el cobertizo era solo una caja de madera vieja que olía a humo y a especias. Todo cambió hace 6 meses. La abuela empezó a olvidar cosas. Pequeños detalles al principio. Dónde dejaba las llaves, el nombre del vecino. Pero luego fue peor. La demencia avanzó con una rapidez aterradora, como si su mente se estuviera secando igual que su carne. Dejó de cocinar. Se pasaba los días mirando por la ventana, murmurando cosas sobre los encargos y la materia prima. Finalmente tuvo una caída fea en la cocina. Se rompió la cadera. Cuando la ambulancia se la llevó, me miró con una lucidez repentina, esos ojos grises clavados en los míos, y me apretó la mano con una fuerza que me hizo daño. El negocio, Luis, susurró con voz rasposa. No dejes que se pare. Los clientes esperan. La carne tiene que seguir saliendo. Me quedé solo en la casa grande y vieja. Al principio pensé en cerrar, pero las facturas del hospital empezaron a llegar y eran impagables. La pensión de la abuela no alcanzaba, y como ella dijo, los clientes seguían tocando la puerta. Oye, ¿tienes cecina? Vengo desde la capital solo por eso. Revisé la despensa de la cocina. Quedaban solo unas pocas bolsas listas para la venta. Se vendieron en 1 hora. Necesitaba más. Necesitaba producir. Sabía que la abuela guardaba el stock en el cobertizo. Ella siempre decía que tenía carne curándose para los meses difíciles. Así que, por primera vez en mis 28 años de vida, tomé el manojo de llaves que ella guardaba celosamente en el bolsillo de su delantal. Era un atardecer de martes. El cielo estaba de ese color violeta sucio que procede de la tormenta. Recuerdo el sonido de la grava bajo mis botas mientras cruzaba el patio trasero. El jardín estaba descuidado. Las hierbas me llegaban a las espinillas. El cobertizo se alzaba al fondo, oscuro y silencioso. Era una construcción rústica, de tablones de pino ennegrecidos por el tiempo y el sol. No tenía ventanas, solo unos pequeños respiraderos cerca del techo, cubiertos con malla fina para evitar las moscas. Me detuve frente a la puerta. Era pesada, de madera maciza, cerrada con un candado de hierro antiguo. Lo primero que noté, antes incluso de meter la llave, fue el olor. Yo esperaba ese aroma familiar y reconfortante a chile guajillo, a sal de mar, a ajo y a humo de encino, el olor de mi infancia. Pero lo que se filtraba por las rendijas de la madera era distinto. Sí olía a especias, pero había una nota subyacente, algo acre y dulce al mismo tiempo, un olor pesado, denso, como el aire dentro de un coche cerrado al sol. Olía a humedad estancada y a algo más, algo que mi cerebro registró instintivamente como peligro. Aunque no supe identificar qué era en ese momento, quizás amoníaco, quizás cobre. Debe ser la carne vieja, me dije a mí mismo en voz alta, tratando de espantar el escalofrío que me subió por la espalda. Seguro algo se echó a perder con la humedad de las lluvias. Metí la llave en el candado. El mecanismo estaba oxidado, pero giró con un sonido seco que resonó como un disparo en el silencio del patio. Quité el candado, agarré el pomo de hierro frío. La puerta gimió al abrirse, revelando una oscuridad absoluta en el interior. El olor me golpeó de lleno en la cara, mucho más fuerte ahora, haciéndome toser. Era un olor complejo. Había un rastro de cloro muy fuerte, intentando ocultar el hedor orgánico de abajo. Busqué a tientas el interruptor de la luz en la pared interior, justo donde sabía que debía estar por las veces que vi a mi abuela entrar. Mis dedos rozaron algo pegajoso en el marco de la puerta antes de encontrar la palanca de plástico. Un par de bombillas desnudas parpadearon en el techo antes de iluminar el santuario de mi abuela, con una luz amarilla y enfermiza.
Mis ojos tardaron unos segundos en ajustarse al resplandor amarillento. El cobertizo era más grande por dentro de lo que parecía desde afuera. El techo era alto, y de las vigas colgaban cientos de ganchos de carnicero. La mayoría estaban ocupados. Había hileras interminables de tiras de carne en diferentes etapas de secado. Algunas estaban frescas, goteando un líquido oscuro sobre el acerrín del suelo. Otras ya tenían ese color negro y esa textura de cuero viejo que yo conocía tan bien. La famosa cecina. Caminé despacio, como si entrara en una iglesia profana. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido de un congelador industrial al fondo que yo no sabía que teníamos. Al principio mi cerebro intentaba racionalizarlo. Es carne de res, me decía. La abuela compraba canales enteras de vaca y las despostaba aquí para ahorrar dinero. Me acerqué a una de las tiras que colgaba a la altura de mi cara. La toqué. Estaba fría y pegajosa, pero algo no cuadraba. La forma del músculo era demasiado delgada, demasiado fibrosa. Miré hacia la mesa de trabajo. Era un mesón robusto de madera, manchado de años de líquido de la carne que se había vuelto negro, casi como barniz. Había cuchillos, no cuchillos de cocina, sino herramientas quirúrgicas, bisturís grandes, sierras para hueso pequeñas, tijeras de podar oxidadas. Y junto a los cuchillos había un cuaderno, el cuaderno de recetas de la abuela. Lo abrí. Esperaba ver proporciones de sal y pimienta, pero lo que vi fueron fechas y descripciones. 12 de octubre, macho, 15 kilos, carne dura, necesita más ablandador. 4 de noviembre, hembra, preñada, carne tierna, lote especial. 20 de diciembre, el de los García, mucha grasa, difícil de limpiar. Se me heló la sangre. ¿El de los García? Cerré el cuaderno de golpe y retrocedí, chocando contra una mesa auxiliar que estaba en la penumbra, contra la pared del fondo. Algo cayó al suelo con un ruido metálico. Miré hacia abajo. No era una herramienta. Era una pequeña placa de metal en forma de hueso, de esas que se ponen en los collares de las mascotas. Me agaché, sintiendo que las rodillas me fallaban, y lo recogí. Tenía grabado un nombre: Toby. Alcé la vista hacia la pared contra la que había chocado. Hasta ese momento mi sombra lo había tapado, pero ahora, al apartarme, la luz de la bombilla iluminó la colección de la abuela. No eran trofeos de caza. No había cabezas de ciervo. Había clavos, cientos de clavos oxidados, clavados en la madera en filas perfectas, ordenadas maniáticamente por tamaño y color, y de cada clavo colgaba un collar. Había collares de cuero rojo con estoperoles, collares de nylon rosa con cascabeles, collares antipulgas, correas mordidas, arneses pequeños para gatos. Empecé a leer los nombres, y cada uno era un golpe en el estómago que me sacaba el aire. Luna, la gata siamesa de la señora Marta, que desapareció hace 2 años. La abuela le regaló medio kilo de cecina para consolarla. Rocky, el pastor alemán del taller mecánico, dijeron que se había escapado. Princesa, la perrita faldera del alcalde. Eran cientos, años y años de mascotas perdidas del pueblo. Animales que yo había acariciado en la calle. Animales que había visto en los carteles de Se Busca pegados en los postes de luz. Postes que estaban justo enfrente de nuestra casa. Me giré hacia el centro del cuarto, hacia las tiras de carne que colgaban, y de repente ya no vi cecina. Vi anatomía. Miré hacia el rincón más oscuro, donde había unos ganchos más grandes. Allí no había tiras. Había cuerpos enteros desollados. Se mecían suavemente por la corriente de aire que entraba por la puerta abierta, sin la piel. Todos los mamíferos nos parecemos demasiado. El músculo rojo, la grasa amarilla, pero las formas eran inconfundibles. La caja torácica estrecha de un perro grande, la columna vertebral larga y flexible de un gato. Estaban abiertos en canal,
limpios, vaciados con una precisión profesional. La abuela no solo acababa con ellos, los procesaba con el cuidado de un artesano. Y entonces, la realidad me golpeó con la fuerza de un tren. El sabor, ese sabor ahumado y dulce que tenía nuestra carne. Me llevé la mano a la boca, sentí la bilis subir por mi garganta caliente y ácida. Yo había comido eso toda mi vida. Me había criado con esa proteína. Mis músculos, mis huesos, mi crecimiento. Todo estaba construido a base de las mascotas de mis vecinos. Yo era un cementerio de animales robados. Y no solo yo, el pueblo entero, los turistas, los niños que salían de la escuela y compraban una bolsita, todos masticando a Toby, a Luna, a Rocky. Vomité allí mismo, sobre el acerrín manchado, vaciando mi estómago hasta que solo tuve arcadas secas y dolorosas. El olor a vómito se mezcló con el olor a cloro y el líquido de la carne seco, creando un perfume infernal que nunca podré olvidar. Mientras estaba de rodillas tosiendo y llorando, mis ojos se fijaron en algo debajo de la mesa de trabajo. Había un seco de arpillera, grande, de esos para papas, pero se movía. Algo dentro del saco se movía y sollozó. No fue un ladrido, no fue un maullido, fue un gemido ahogado, débil, pero inconfundiblemente vivo. Me arrastré hacia el saco, mis manos resbalaban por el sudor y la suciedad del suelo. El bulto temblaba terroríficamente ahora. Deshice el nudo de cuerda áspera que cerraba la boca del costal. Me tomó una eternidad, mis dedos no respondían. Cuando la tela cayó, vi un par de ojos desorbitados mirándome con un pánico absoluto. Era Duque, el Golden Retriever de los Martínez, la familia que vivía a 3 casas de la nuestra. Había desaparecido hacía 2 días. Estaba atado de patas y manos con precintos plásticos y tenía el hocico cerrado con cinta adhesiva gris. No ladró, ni siquiera intentó morder, solo se orinó encima del miedo. Lo más triste, lo más repulsivo de todo, fue que cuando acerqué mi mano para intentar quitarle la cinta, él se encogió. No porque pensara que le iba a pegar, se encogió porque me olió. Yo olía a ella, yo olía a la carnicera. Para él, yo era solo el siguiente paso en la cadena de producción. Corté los precintos con uno de los cuchillos de la mesa, un cuchillo que probablemente estaba destinado a su garganta. Duque salió disparado hacia la oscuridad de la noche, cojeando, sin mirar atrás. Espero que haya llegado a casa. Espero que los Martínez nunca sepan lo cerca que estuvo su perro de convertirse en la merienda de sus hijos. Me quedé solo en el cobertizo, rodeado de collares, rodeado de la carne curándose. Sabía que no podía llamar a la policía. ¿Qué les iba a decir? Que la adorable anciana del pueblo, la matriarca que todos respetaban, era una depredadora. Que todos ellos, el alcalde, el cura, la maestra, eran cómplices involuntarios de esta atrocidad. No, la verdad destruiría al pueblo y egoístamente me destruiría a mí. Fui al cuarto de herramientas del jardín. Saqué el bidón de gasolina roja que usábamos para la cortadora de césped. Rocié todo. Rocié las paredes de madera seca. Rocié la mesa de trabajo manchada de ese líquido negro. Rocié los collares. Rocié los cuerpos desollados que se mecían en los ganchos. Y mientras rociaba lloraba, no por los animales, lloraba por mí. Lloraba porque en el fondo de mi mente, una parte enferma y traicionera de mi cerebro olió la carne marinada en gasolina y pensó: ¡qué desperdicio! Esa es la verdadera herencia de mi abuela. Me corrompió el paladar para siempre. Prendí el fósforo y lo dejé caer. Un final exquisito. La tragedia de Luis no es lo que vio, sino lo que probó.
La inocencia, una vez que se le quita la piel y se expone al fuego, nunca vuelve a crecer. Es fascinante cómo el paladar no tiene moral. A la lengua no le importa si la proteína viene de una vaca sagrada o del mejor amigo del hombre. Solo le importa el sabor, la textura, la satisfacción. Luis quemó el cobertizo, sí, borró la evidencia física. Pero, ¿cómo se borra el hambre? ¿Cómo se limpia uno la memoria de haber devorado lo que amaba? Ese pueblo siempre recordará el olor de esa noche, no como una tragedia, sino como el mejor asado que nunca pudieron probar. Y cada vez que miren a sus nuevas mascotas, en algún rincón oscuro de su cerebro reptiliano se preguntarán: ¿a qué sabrá? Gracias por sentarse en mi mesa esta noche. Espero que la historia les haya dejado un buen sabor de boca. Si tienen sus propios ingredientes secretos o historias que necesiten ser contadas, envíenlas al correo que aparece en la descripción. Mi cocina siempre está abierta. Y recuerden, la carne es carne. Solo cambia el nombre que le ponemos antes de acabar con ella.